Mercedes, ¿nos quieres dirigir un poquito la palabra antes de empezar? ¿Cómo no? Bueno, quería saludar a este curso porque desde la primer clase que me vienen invitando a estar y saludarlas, y algunas veces la verdad que me olvidé y me acordaba la noche y decía, ay, ya pasó, y así porque no estaba en mi calendario, y bueno, la próxima, y se fue pasando. eh, y hoy dije, bueno, es mi última chance de saludarlos y saludarlas. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Mercedes García Bachmann. Yo soy la directora del Instituto para la Pastoral Contextual, donde está este curso. Y que, bueno, trata de ver un poquito las necesidades de la iglesia y de la gente, ver qué se puede ofrecer, etcétera. Y a veces poner en vereda a estos colegas un poco díscolos, porque alguien los tiene que controlar un poco. No, eso es broma nomás. Confío en ello, por eso no vine hasta ahora en realidad. Pero bueno, no, quería eso, quería agradecerles por estar y por confiar en el IPC y confiar en nuestros colegas para aprender. Estamos a su disposición si tienen sugerencias de otros cursos. Tenemos pocos recursos, de modo que no es que podamos hacer todo a la vez, pero vamos intentando explorar nuevas posibilidades, nuevos cursos, etc. Así que, bueno, eso, estar a disposición y agradecerles, y de paso, ya tarde, darles la bienvenida al IPC a la gente que no ha estado antes con nosotros. Y así que eso nomás, y ahora me quedo con ustedes un rato por lo menos. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, Gracias. por, por acompañarnos, pero sabemos que nos tenés presentes igual. Bueno, entonces sí, vamos a comenzar este último encuentro, que tiene que ver con lo que pasa después de que Lutero parte de este mundo, ¿no? Habíamos terminado el último encuentro con que Lutero, allá en febrero del 1546, muere piadosamente, ¿no? Nada de esas historias que por ahí se propalaron de que se lo llevaron los demonios y que se ahorcó en el palo del respaldo de la cama o cosas por el estilo, ¿no? Murió piadosamente, habiéndose confesado, ¿no? Las cosas. Y ahora vamos a ver qué pasa. Yo le puse por ahí en los materiales de lectura algunos textos que me parecieron dos que dan cuenta un poquito de lo que se respiraba en el aire. Por ejemplo, en el prefacio del libro de Concordia, voy a leer, ustedes lo han leído, si no háganlo, ahí van a tener una idea. Dice así: es por todos conocidos que poco después de la muerte del muy distinguido y piadoso doctor Martín Lutero, ocurrieron en nuestra tan querida patria alemana muchos acontecimientos peligrosos y disturbios penosos, ¿no? En medio de esta angustiosa situación y en medio de la desorganización del gobierno constituido, el enemigo de la humanidad astutamente empezó a sembrar las semillas de la doctrina falsa y de la discordia y a causar divisiones destructoras y escandalosas en las iglesias y en las escuelas con el propósito de adulterar la doctrina pura de la palabra de Dios, destruir el lazo del amor y de la armonía cristiana, e impedir y demorar así sensiblemente el curso del Santo Evangelio. Bueno, si bien esto está, digamos, es bastante pomposo, ¿no? El texto de la fórmula de Concordia, pero nos da cuenta de que hay resquebrajamientos, va a haber conflictos, hay problemas, se van a empezar a notar las diferencias. Ojo, esto no quiere decir que esto no estaba ya en vida de Lutero, ¿no? En los últimos años, la década del 30, bueno, la parte que vivió de la década del 40, claramente, ya había, ya había fracciones, ya había quiebres, pero evidentemente la persona de Don Martín tenía el peso suficiente como para sostener esto. Y su desaparición, si bien quedaron fieles discípulos, pero algunos de ellos van a ser sumamente cuestionados, entre ellos uno
pero sumamente íntimo con Lutero, que era recíproco el aprecio que tenían, que era Melanchthon, va a ser sumamente cuestionado, lo van a salivar, escupir, de todo, ¿no? Pero ya estas cosas están en germen, están en ciernes, y la desaparición física de Lutero, entonces nos va a dejar en esta situación de quiebre dentro digamos, vamos a usar el término del partido de la Reforma, ¿no? Para hablar que en el imperio tenemos el partido de la Reforma y el partido de los católicos, de estos quiebres dentro del partido de la Reforma. Y también, esto también deja entrever, porque no solamente son estas cosas que atentan contra la pura doctrina y la proclamación del Evangelio, sino también que hay agitaciones, ¿no? De hecho, el desastre de la derrota, y es importante acá ir un poquito para atrás para ver la Liga de Esmalcalda, que ya tiene algunos años, se funda en el 31 la Liga de Esmalcalda, que reúne a los príncipes, a los príncipes luteranos, ¿no? Para enfrentar y defenderse del emperador, ¿no? Que, bueno, en todo ese periodo que va desde su fundación del 31 a la muerte de Lutero, más o menos las cosas se han ido, porque no se olviden siempre que todo lo que hay alrededor del imperio, Carlos no la tiene, ni la tuvo nunca fácil, ¿no? ¿Se acuerdan siempre esto? Al oriente están los turcos, ¿no? Jorobando y presionando. Y en el occidente tiene a su archienemigo, ¿no? Que es Francia, ¿no? En especial con el rey Francisco I de Francia, ¿no? Que es la némesis del pobre Carlos V, ¿no? Siempre Francia trata de ponerle cuanto palo en la rueda, y vamos a ver que en todos estos movimientos el muy católico rey de Francia también sí cuadra para jorobar al imperio, aliarse con los príncipes protestantes, pues no hay ningún inconveniente, y sobre todo cuando surge dentro del lado luterano algún tipo muy lúcido y pícaro. Francisco va a aprovecharla, o su hijo en realidad, el que va a ser firmar un pacto va a ser el hijo, que va a ser Enrique II. Pero de todos modos, este es el mundo que el imperio, el Sacro Imperio, está ahí por los dos lados, y entonces siempre Carlos va a tener que andar con mucho cuidado con los príncipes, porque no se puede malquistar, necesita todas las fuerzas, y además, no olviden esto, siempre Carlos, aunque su visión era la de la fidelidad a la Iglesia de Roma, Carlos siempre buscó, era su convicción personal, íntima, ¿no? Esas cosas que tienen que ver con la fe personal de cada uno, que uno no puede andar cuestionando. Siempre buscó la unidad. La unidad, claro. Él quería la unidad conforme a lo que él consideraba, y no tenía tampoco reparos en usar la fuerza para llegar a esa bendita unidad, porque la unidad siempre es bendita, pero a veces los medios para lograrla son medio malditos, ¿no? Pero bueno, va pasando el tiempo, la Liga de Esmalcalda, con tires y aflojes, le sacan concesiones al emperador, el emperador avanza, y así vamos yendo y viniendo. Acuérdense que en su momento el emperador pone leyes muy duras en una de las en Nuremberg, pero después tiene que retroceder. Y bueno, y acá va a haber dos líderes fundamentales en la Liga de Esmalcalda, que son el margrave Felipe de Hesse y Mauricio de Sajonia. Y que, bueno, van a haber algunos problemas. No lo comentamos, una cosa, pero de repente ahora sí, en algún revés militar, Felipe cae preso de Carlos V y pasa 4 años en cárcel, ¿no? Hay un problema matrimonial, ¿no? Y ahí hay un, bueno, que autorizan Lutero, ¿no? Felipe el luterano, autoriza su segundo matrimonio, pero algunos hablan de la bigamia del landgrave Felipe, pero en realidad él declara que con su anterior esposa no más, ¿no?
Entonces, sería dudoso inclusive pensar si es una bigamia, quizás desde un estatus legal podría ser, pero en realidad no viene el caso. De todos modos, bueno, es uno de los, digamos, de los héroes de la Liga de Esmalcalda. Y mencionó a Mauricio también, Mauricio de Sajonia, que va a ser un personaje muy importante post-mortem de Lutero, ¿no? En el último año de vida de Lutero, en el 45, después de muchas idas y venidas, tires y aflojes, se convoca a ese bendito concilio, que va a ser el concilio de Trento, ¿no? Y en el 45, que es la apertura, el concilio de Trento empieza en el 45 y termina en el 63, con suspensiones, idas y venidas, cambios de ciudades y todo. Pero en el 45 también los príncipes protestantes resuelven no ir. Y esta es una cosa importante, dicen que no van, parece que el emperador ofrece salvoconductos y todas esas cosas. De todos modos, y este es un detalle que después cuando hablemos del Concilio de Trento es importante, Trento es una ciudad imperial. Si bien está bajo un príncipe que es un eclesiástico, no es un príncipe secular, la ciudad está de Trento, pero es una ciudad imperial. No es parte de los estados pontificios, que eso siempre fue una de las cosas que se pidió, que el concilio fuera en territorio alemán. De todos modos, Trento no está en territorio alemán, está en territorio imperial, ¿no? Pero ya estamos en el sur, en el Friul, pero es territorio imperial. Bueno, por lo menos eso se respetó. Finalmente, para estas épocas, cuando falta Lutero, la Liga de Esmalcalda entra en guerra, ¿no? Y tenemos ahí la famosa guerra de Esmalcalda, del 46 al 47, que termina con la derrota de la Liga de Esmalcalda, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, porque, como le pasó a muchos a lo largo de la historia, algunos de los pilares del lado protestante se van al lado del emperador, ¿no? Y entre ellos Mauricio de Sajonia. Entonces, por supuesto, la Liga de Esmalcalda queda ahí, y sí, el emperador puede vencerla en una batalla, pero que tuvo lugar en un lugar donde ya tenemos historia de otras batallas, Mühlenberg, donde también derrotaron a Münzer tiempo antes, ¿no? Recuerden que también están las sublevaciones campesinas, que también el emperador necesita que príncipes protestantes y católicos vayan juntos a poner orden, ¿no? Así que siempre vivimos con ese tire y afloje, pero con ganas siempre de imponer. La victoria de Carlos con la derrota de la Liga de Esmalcalda, bueno, parecería que marca un punto que ya Lutero no está, además, y bueno, parece que las cosas ahora se ponen bravas para la causa de la Reforma, ¿no? En una ciudad conocida, la ciudad de Augsburgo, que ya la conocíamos del año 30 por la presentación de la Confesión, se vuelve a reunir a la Dieta Imperial, y ahí, bueno, no se olviden que ahora está sesionando el Consejo. Allá en Trento está, el concilio. El concilio está allá en Trento, ¿no? Entonces se hace, ante esto, bueno, los protestantes están medio de capa caída. Se propone, y acá empiezan cosas importantes para este primer tiempito del post-mortem de Lutero, se propone lo que se llama el interim de Augsburgo. Interim significa, bueno, en el entretanto, ¿no? Porque hay que esperar que los padres conciliares tomen las resoluciones del caso. El interim de Augsburgo dice, Carlos, que ahora tiene el viento a favor, propone, bueno, se restablecen todas las ceremonias católicas, todo, tienen que volver cada uno a mancitos a hacer lo que se hacía antes de la Reforma. Pero claro, también uno, como era un hombre inteligente, no cabe duda, sabe que del piolín no hay que tirar mucho porque si se corta las cosas se complican, hace dos concesiones chiquitas o grandes, vaya uno a saber. Las concesiones son estas.
permite el matrimonio de los clérigos, ¿no? Y permite la comunión bajo las dos especies. Realmente no son cosas, si uno las mira ahora, no son cosas de peso, pero bueno, de repente, desde a veces cuando uno agita un poco algunas cosas, parece que sí, que bueno, el emperador nos permite que los curas se casen y que podamos seguir participando en la comunión de la copa. Pero en realidad el resto de las cosas se las pasa por arriba, ¿no? Con la planadora. Bien, y acá es lo que yo les decía, pasa algo que, bueno, empieza el primer quiebre grandecito, ¿no? Este buen señor Felipe Melanchthon, ¿no? Se pone a pensar que siempre tuvo un hombre, sin duda, de un carácter mucho más manso que Lutero, no era por algo lo eligieron para presentar la Confesión de Augsburgo, para redactarla, un tipo muy ponderado, o sea, académicamente irreprochable, pero también un tipo con un carácter distinto de Lutero, no iba a tener exabruptos ni cosas por el estilo, y como lo mensurado y conciliador que era, va a buscar una forma para, bueno, a ver, ¿cómo nos arreglamos en este tiempo, hasta del concilio? Y van a hacer una propuesta bajo protección de los príncipes protestantes, una propuesta de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? Y entonces, ahí va a aparecer con el nombre, quizás si lo buscan por ahí, el interim de Leipzig, ¿no? Aunque fue hecho en un pueblito mucho más chiquito, pero no importa. ¿Qué es lo que propone Melanchthon? Bueno, que hay cosas que no se pueden conceder, ¿no? Y este es un tema muy importante. Hay cosas que no se pueden conceder, como por ejemplo, la justificación, ¿no? El tema de la justificación, no hay arreglo. De hecho, se dice, es el artículo por el cual la Iglesia se sostiene o se cae, ¿no? Entonces, con la justificación no nos metemos, con eso no se puede tocar, pero con otras cosas. Bueno, porque en el interim de Augsburgo, una de las cosas, como aquello volver a todas las prácticas también implicaba volver a los 7 sacramentos, nada de 2 sacramentos, 7. Bueno, volvemos a los... Sí, bueno, si quieren confirmaciones, si quieren vestimentas eclesiásticas, velas y todas esas cosas, bueno, no importa, porque eso se puede tolerar. Pero los núcleos de la fe, no, con eso no nos metemos. Claro, algunos, esto que tenía que era bastante razonable y conciliador, como un interim, como una cosa en entretanto, ¿no? Piensen que ya el decir interim significa que no es algo definitivo. A muchos, ¿no?, los convenció y van adelante, pero a otros les atacó que eso era una traición a los principios de la Reforma, que estas cosas no pueden ser. Y bueno, acá viene una de las primeras que lo van a encontrar después acá, están las condenaciones y todo esto. El grupo o el partido de los filipistas fue llamado también adiaforistas, porque bueno, se consideraba que eran adiáfora, es decir, indiferentes, todas esas cosas. Si en vez de usar el hábito talar negro, se ponían albas, casullas y cosas por el estilo, bueno, esas cosas no importan, ¿no? Velas, elevaciones y cosas por el estilo son indiferentes, y otros decían que eso bueno, que no podía ser, y bueno, y ese otro grupo se llamó a sí mismo miren lo que hay por detrás, de los verdaderos luteranos, los genuinos luteranos, ¿no? Sí, y en realidad llevaron más de ganarlos de los genuinos luteranos, y al pobre Melanchthon, pero ahí le escupieron cuanta cosa había, ¿no? Es más, Melanchthon va a vivir hasta el 60, y de sus últimas cosas dice, bueno, que ya está harto de esta vida, y que espera la muerte para librarse, mira lo que dice, ¿no? Está consignado en sus biografías, ¿no?, en sus primeros biógrafos, para librarse de la rabia de los teólogos. Ya lo hartaron al pobre hombre, que era bastante manso de carácter, pero lograron hartarlo. Así que ya
prefería ya partir de este mundo para sacarse de encima la rabia, el furor de los teólogos. No obstante todo esto, el interín de Habsburgo, que era mucho más restrictivo, lo que propone Melanchthon, que bueno, es mucho más consistente, ¿no? Porque el interín de Habsburgo era solamente adornito, bueno, que se casen los curas y que tomen un poquito de vino en la comunión. Melanchthon dice, no, hay cosas inalterables, ¿no? Con la justificación por la fe no se juega, ¿no? Deja de tener sentido ahí, ahí al poquito tiempo, porque el bueno de Mauricio, que se había ido con al bando del emperador, toma la decisión de volver. Y entonces las cosas vuelven a cambiar, ¿no? Acá todo este tiempo, ¿no? Está bien la mitad del siglo XVI, es una de tires y aflojes de aquellos, ¿no? Y cuando digo mitad no es primer mitad, segunda mitad, sino ahí viene el medio, entre la década del 40 y 50, ¿no? Mauricio vuelve, y entonces los vientos que habían soplado a favor de Carlos V, ahora ya no soplan a favor de Carlos V, ¿no? Y Mauricio, evidentemente era un tipo muy pícaro, y con esto el emperador sufre de reveses militares, por supuesto, y tiene que firmar un tratado. Esto no es para registrar, ¿no? En el año 1552, los tratados, como las dietas, llevan los nombres de las ciudades donde se firmaron o tuvieron lugar, en la ciudad de Passau, en el cual se deroga el interín de Habsburgo. Claro, los vientos cambiaron. Y también porque el pícaro de Mauricio, ¿qué hace? Con esto, sabemos que el archienemigo es el francés, y pues ¿con quién va a pactar Mauricio? Con el rey de Francia. Muy católico él, pero cuando hay intereses para poder meterle un palo en la rueda al imperio, el rey francés no tiene ningún problemita, y firman un tratado en una ciudad ahí muy cerquita de la frontera franco-alemana, Champron, en el cual pactan el apoyo a los príncipes protestantes, apoyo y apoyo militar. Bueno, con esto ya eso ayuda muchísimo, y la contrapartida es que Francia se queda con 3 ciudades, que ahora una es Verdún, conocida por las batallas de la Primera Guerra Mundial, que están justamente muy cerquita de la frontera franco-alemana. Metz son obispados. Son 3 obispados, Verdún, Metz y otro más que ahora no recuerdo cuál. Por supuesto, Carlos intenta recuperarlos, pero bueno, no hay arreglo, eso queda del lado de Francia, y por supuesto, esto les permite a los príncipes protestantes afirmar su posición y poder torcerle que era lo que buscaban, torcerle la muñeca al emperador, ¿no? Y así vamos a llegar a un punto muy, muy importante en esta historia, que es el año 1555, cuando nuevamente en esta ciudad, y permítanme compartir un poquito la pantalla, no sé si puedo, Hernán, es una fotito de Morondanga, pero de repente dice mucho. Sí, Faro, sí, tienen habilitado. Lo tengo habilitado. Bueno, ahora hay que esperar a que yo, que soy medio inútil en esto, lo pueda lograr. Ay. ¿Cómo se hace esto? No, bueno. No. Ah, ya sé lo que me pasa. Y no sé cómo lograrlo. ¿Dónde está? Acá. A ver. Díganme cuando la ven. Ya está visible, Faro. Está visible. Bueno, no es nada del otro mundo.
pero va de esto, les cuento un poquito de historia. Hoy si van a Augsburgo pueden ir a visitar, es una de las cosas que más se visita. Es la iglesia de San Ulrich y Santa Afra. Pero lo que es interesante es que son dos naves perpendiculares entre sí. La nave esta que ustedes ven, que está transversal al eje de nuestra visual, y esta otra nave, que es longitudinal a nuestro eje de visual, que son perpendiculares, ¿no? Una con la otra se dan, una es católica y la otra es luterana. Al día de hoy, una es católica, la otra es luterana. También en esta ciudad, ya con esto era lo que quería compartir, en esta ciudad también está la iglesia de Santa Ana, ¿no? Que tiene un poquito de historia al principio de la Reforma, en los tires y aflojes del monje agustino, que es muy interesante. Tiene dos altares, un altar en una punta y un altar en otro. Un altar es luterano, el otro es católico, ¿no? Y los asientos, los bancos, vieron como, no sé si ahora, no, ahora creo que son fijos, pero los trenes viejos, que los asientos se daban vueltas para atrás y para adelante, los bancos de esa iglesia también, porque en un altar que es luterano, bueno, daban vuelta para que todo quedara mirando para allá, y después para el otro lado, y el púlpito está en el medio, entonces uno da vuelta a los bancos y quedan los bancos enfrentaditos y pueden dar. Todo esto que les cuento viene al cuento que en 1555, en esta dieta que se reúne en Augsburgo, se firma la paz de Augsburgo, ¿no? Y es un punto muy importante. Tiene un bachecito, pero es un punto muy importante. Acá se va a establecer, bueno, primero la paz, ¿no? Vamos a dejar de andar peleándonos, ya lo cual eso no es nada malo. Pero se va a establecer el principio de que cada príncipe establece la religión de sus territorios. Listo. Es ese principio de, según el príncipe, tal es la religión. ¿No? También se les va a permitir a los luteranos conservar todos los territorios de los cuales hayan quitado los católicos hasta la paz de Passau. No se olviden que en el imperio hay príncipes seculares, pero también hay príncipes que son eclesiásticos. Si un príncipe eclesiástico se convierte al luteranismo, pierde sus posesiones. Eso es la reserva eclesiástica, ¿no? Que después va a haber un lío grande, porque el arzobispo de Colonia se va a hacer calvinista, pero no puede quedarse con el arzobispado. Esa es una de las cláusulas de la paz de Augsburgo, ¿no? Cada uno, ¿no? Y bueno, está, listo. Si te tocó que tu príncipe fuera luterano, sos luterano, y si tu príncipe es católico, ¿no? El príncipe establece la religión en su territorio, se pueden conservar los territorios, pero los feudos que son eclesiásticos no pueden cambiar, ¿no? Se reconoce todo, quedamos en paz, y bueno, algunos lugares como la ciudad de Augsburgo se declaró en paridad, ¿no? Y esto viene que la ciudad iba a ser una ciudad mixta, católica y luterana hasta el día de hoy, ¿no? La mitad de los concejales tenían que ser católicos del municipio, ¿no? La mitad de los concejales católicos, la mitad de los concejales luteranos, y así se iban a repartir. Por eso han quedado estas cosas tan curiosas, las dos iglesias ahí pegaditas, una luterana, otra católica, la iglesia de Santa Ana con dos altares, y cosas por el estilo. Es decir, la paz de Augsburgo estableció, y más o menos sostuvo por casi más de medio siglo, una paz religiosa, ¿no? Ya ahora están cada uno en su lado y tranquilitos. Hagan lo suyo, condúzcanse conforme a los cánones, y ya nada de interín, de esto ni de lo otro. Y que también esto, ojo, que está sucediendo, en este momento también está sucediendo, que es el Concilio de Trento en los territorios luteranos, que el concilio decida, haga y deshaga, ya no es problema, ¿no? Cada uno
tiene su rinconcito para estar. Pero habrán notado que dije que entre católicos y luteranos, ¿no? La Paz de Augsburgo reconoció el estatus de iglesia a los luteranos y a nadie más, ¿no? Y esto va a ser un problema, un asuntillo que más en el futuro va a traer un poco de problemas, ¿no? Que recién pasado un siglo, un poquito más de un siglo, va a encontrar solución. Pero acá quedan establecidas que en el imperio hay dos iglesias, la iglesia católica y la iglesia luterana. Y cada una tiene su territorio, queda acotado, no se andan mezclando, a menos que se adopte este asunto de paridad, pero la paridad tampoco es mezcla, ¿no? Es que convivimos par a par, pero convivimos como con estados lindantes pueden convivir. Y ahí llegamos a este punto, y parecería que con esto uno podría ahora decir, bueno, les agradezco que hayan participado de esta clase, hemos encontrado la paz y la forma de paz, los espero en el coloquio. Pero no, la historia sigue, ¿no? Y bueno, es evidente que, por ejemplo, al pobre de Carlos, las cosas ya, ahora el viento le empezó a soplar en contra, desde el Tratado de Champot, en el cual Mauricio se va para el otro lado. También estaba muy pícaro ahí, él estaba esperando a Mauricio en Innsbruck, y bueno, Mauricio nunca va. Bueno, sí, termina yendo, pero con un ejército, y el pobre Carlos tiene que salir corriendo por un paso de montaña entre la nieve. Y bueno, después Mauricio, por supuesto, todos los bienes del emperador que puede capturar, tiene que pagar a los soldados, así que los reparte muy generosamente. Pero en fin, así que el pobre Carlos va cuesta abajo, y de acá entra en guerra con Francia, le va mal, porque los tres obispados, Verdún, Metz y el otro, que no me acuerdo, quedan del lado francés, y finalmente en el año 56, fíjense, al año siguiente de la Paz de Augsburgo, Carlos abdica, ¿no? Y bueno, su enorme imperio va a quedar dividido y dar origen a las dos ramas de los Habsburgos de España, los Habsburgo austríacos, los territorios de la península ibérica y todos los territorios de estos pagos nuestros, y hasta el norte, van a su hijo, Felipe, el que después va a ser conocido como Felipe II de España. Y los territorios del Sacro Imperio, sí, también los territorios del mar del Mediterráneo, del sur de Italia, también quedan en manos de los Habsburgo españoles, y los territorios del Sacro Imperio, Bohemia, todo lo que Europa Central, queda en manos de su hermano Fernando, el mismo que, bueno, pudo defender el sitio a Viena del sitio de los turcos y liberar Viena. Bueno, ese mismo va a asumir en el 56 la corona imperial. Y bueno, se seguirán caminos distintos. Bueno, ustedes saben, los Habsburgo terminan en España con el último, con Carlos el hechizado, ¿no? Un muy buen ejemplo, pobrecito, de que era más feo, pobre hombre, con en donde se le pronuncian bien los rasgos de los Habsburgos, la nariz anchuda y el mentón, pobre hombre, tenía graves problemas de salud. Y por el otro lado, los Habsburgo austríacos, que bueno, hasta la Primera Guerra Mundial en el Imperio Austríaco. Pero acá Carlos va a desaparecer de escena, se va a ir en la provincia de Cáceres a internar en un monasterio, en el monasterio de Yuste, y ahí terminará piadosamente también, ¿no? como religioso jerónimo, en un convento de los jerónimos, sus días. Ahí en Yuste terminará, en esa localidad de Yuste, en el convento de los jerónimos, ahí termina sus días Carlos, el emperador de Alemania y rey de España. De Felipe, ustedes de seguro
en la historia que todos hemos tenido que estudiar, porque bueno, en historia americana todos en el secundario nos toca, bueno, sabrán que tuvo sus buenos líos con Inglaterra. Su famosa Armada Invencible fue derrotada para poder establecer, poder restablecer el catolicismo, ¿no? Su oponente era la reina Isabel I, ¿no? Y por supuesto sus políticas para las Indias, que bueno, no permitía entrar herejes, ¿no? Para poder venir ya eso ya estaba establecido con Carlos, así que a América no podían venir herejes. Bueno, así que bueno, acá tenemos así enseguidita la paz de Augsburgo, la salida de escena del buen emperador Carlos. Y vamos ahora un poquito a mirar, las cosas están tranquilas, los luteranos en sus rincones, pero los católicos siguen dando vueltas, porque estamos en plenas sesiones del concilio de Trento. El concilio de Trento, bueno, se reúne en esta ciudad, convocado por el Papa Pablo III, en el año 1545, en diciembre empieza, ¿no? Después hay un evento de peste, se traslada el Papa traslada el concilio a la ciudad de Bolonia, pero bueno, algunos padres conciliares no quieren ir, hay unos cuantos tires y aflojes, al final van, pero el concilio termina sus sesiones en el 49. Fíjense, todavía no, se siguen peleando por el lado de Alemania, ¿no? Van a venir algunos papas un papa que dura unos días, no hace nada, y su sucesor, Pablo IV, es interesante, implementa algunas reformas, porque una de las cosas que el Concilio de Trento quiere hacer es también la reforma. Reformar porque sí, también reconocen que hay cosas que no funcionan del todo bien, ¿no? Sobre todo con la conducta de los clérigos. Pablo IV hace reformas de orden administrativo y de disciplina dentro de la Iglesia, pero no vuelve a convocar al concilio, y recién, fíjense, en el año 59, ya Carlos no está más, el Papa Pío IV vuelve a llamar a que se reúnan los padres conciliares, y bueno, los padres conciliares van a reunirse, estar reunidos hasta el año 63, ¿no? Entre el 59 y el 63 va a sesionar. Bueno, en realidad se empieza a sesionar en el 62, efectivamente, 62-63, va a sesionar el concilio de Trento, en Trento. ¿Qué hace Trento? Es muy interesante las resoluciones del concilio, porque el concilio de Trento va a instrumentar aquello que nosotros llamamos la contrarreforma, ¿no? Y que se va, en todos los territorios católicos va a ser impuesta, ¿no? De momento sabemos que los territorios luteranos están bien resguardaditos, de momento, porque después va a pasar algo que va a violentar un poquito esta seguridad. ¿Cuáles son las resoluciones del Concilio de Trento? Son importantes, algunas, y algunas tienen importancia realmente. Lo primero que hace, y es muy correcto, reafirma el credo niceno-constantinopolitano. Bien, buen principio. También nuestros escritos confesionales comienzan diciendo que confesamos los credos de la antigüedad, ¿no? Pero en la primera parte, en las primeras sesiones, las de la década del 50, ¿no? Reafirman eso, es lo primero que hacen, reafirmar que el credo es una correcta expresión de la fe. Y tiene una cosa muy importante acá. Es la primera vez, el Concilio de Trento es la primera vez que en la Iglesia Católica se pronuncia y le da fuerza de ley al canon bíblico. Sí, es en el Concilio de Trento donde se dice cuáles son y cuáles no los libros de la Biblia. Por supuesto, la elección de los padres conciliares va a ser el canon largo, ¿no? Ese que incluye esos libros que llamamos deuterocanónicos, ¿no? No decirles apócrifos porque son
son también libros edificantes, ¿no? Y es la primera vez que está sancionado. Y por supuesto se va a consagrar como la versión correcta, la Vulgata de Jerónimo. Por eso, sí, prácticamente hasta el día de hoy, cualquier versión católica de la Biblia, muchas veces, no hasta el día de hoy, no, ya el siglo XX cambió, pero hasta principios del siglo XX todas las Biblias que tenían el nihil obstat, y estaban autorizadas, eran traducciones de la Vulgata, no de los textos hebreos y griegos, ¿no? Porque la Vulgata, por el Concilio de Trento, era la versión normativa. Bueno, también se expresa sobre la doctrina de la justificación. Sí, claro, esos eran los temas que estaban ahí en ascuas, ¿sí? Y dice que sí, la justicia de Dios viene por la gracia y por las obras de la ley, claro está, por las obras. Sí, eso lo deja claro. Y el que no crea, por supuesto, como en todo texto de confesión, dice, y el que no crea, que sea anatema. Así que el que cree que por la sola gracia no, está condenado por los cánones del Concilio de Trento. Y por supuesto que establece que los sacramentos son 7. Y dejarse de jorobar que 2, no, son 7. Y se acabó. En sus subsiguientes reuniones, el concilio va a ser más específico y va a trabajar sobre los sacramentos y va a expedirse sobre la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, el orden sagrado, el matrimonio, la confirmación, todos los sacramentos los va a tratar, y por supuesto en la Eucaristía va a quedar sentado que la misa es un sacrificio, ¿no? Eso quede claro, y que por supuesto el cuerpo, el pan y el vino se transforman en verdadero cuerpo y verdadera sangre del Señor Jesús, ¿no? Y por supuesto, el que no crea esto sea anatema. Pero algo de las últimas sesiones del Concilio de Trento es importante. Aparece, o los padres conciliares resuelven, que hay libros que no son buenos que la gente lea, ¿no? Y aparece la lista de los libros prohibidos, el llamado índex. Hay libros que están prohibidos para los fieles, y están muy prolijitos, está la lista, ¿no? Y ahí después con el correr de los años se agregarán cosas, naturalmente, porque sí, hay gente que sigue escribiendo cosas perniciosas, evidentemente. Bueno, esas cosas ya no funcionan hoy, gracias a Dios, pero son las cosas que estableció el Concilio de Trento, y otra cosa, también estableció el purgatorio. Hay purgatorio, gente, sí, en el Concilio de Trento. Y luego, por supuesto, la veneración de santos, las reliquias, todo eso, sí, es así. Y reformas de orden administrativo y de orden de disciplina. Se prohibió a los sacerdotes, se les prohibió el concubinato. Ya no se puede más, así que ahora a quedarse solitos en la casa parroquial, gente, ¿no? Bueno, este fue el mundo de Trento, ¿no? Todas estas cosas que son, en Trento nace la Iglesia Católica Apostólica Romana que conocemos hoy, ¿no? La Iglesia del siglo XIV, del siglo XV, la Iglesia de Lutero, no es la misma. La Iglesia que conocemos hoy es esta, nació acá en Trento, ¿no? Como ven, nacieron después que nosotros. Nosotros nacimos en 1530 con la Confesión de Augsburgo. Estos son más nuevitos, ¿no? No les va a gustar nada. Y después también, en la Contrarreforma, aparecen también, y esto es funcional a todas las cosas, a las reformas que quiere imponer este concilio, aparecen órdenes especial cuyo carisma, órdenes religiosas cuyo carisma va a ser justamente llevar adelante por distintos medios, por ejemplo, por la educación, ¿no? Sosteniendo escuelas, instituciones de educación, desde niveles básicos hasta universidades, para llevar adelante la Contrarreforma. Y entre ellos, una de las órdenes que nace es la Compañía de Jesús, por ejemplo, muy importante y conocida, sobre todo para América, para la evangelización en el Río de la Plata, ¿no? de nuestros territorios, ha sido fermentar la Compañía de Jesús, pero nace acá, ¿no? Son nuestros
hijitos, ¿no? Gracias a la reforma existe, si no, no estaban, y no fue la única, hay otras órdenes que también surgen en esta época para esto, para difundir, para asentar los principios establecidos por el Concilio de Trento, y a eso es lo que nosotros llamamos la contrarreforma. Bien, esto ha pasado, pero estamos recién en el 60, ¿no? ¿Y qué sigue? Se fue Carlos, Lutero está muerto, Melanchthon también ya murió para el fin del, no vio el fin del concilio. ¿Qué pasa en el lado luterano? Y bueno, sí, se siguen fragmentando. Y bueno, ustedes habrán visto y leído por ahí, y también ya va a aparecer esto, ¿no? Todo esto va a aparecer como una forma de normatizar también. Bueno, esto es así, y los que opinan así, pues no, que se quedan del otro lado. Y se quedan del otro lado, cuando digo se quedan del otro lado, porque la Paz de Augsburgo estableció que hay una sola iglesia, además de la católica. Y esa sola iglesia va a decir que, bueno, hay que creer esto, y si usted no cree esto, no está acá adentro, por lo tanto, tampoco está reconocido. Acuérdese, solo adentro hay reconocimiento, afuera no. También, bueno, esas son cosas que tenemos de la historia sobre nuestros hombros. Y bueno, este libro tiene varias, se ha ido desde fines de la década del 70 y es publicado finalmente en 1580, ¿no? Y acá se aclara bien las cosas, lo correcto. Por ello les dejé para su lectura previa, y espero que lo hayan leído, el final, el último artículo sobre todos esos, porque esto nos da cuenta de que hay todo un mundo muy distinto al mundo luterano, ¿no? Ese bendito capítulo 12 de la Fórmula de Concordia, ¿no? que se titula Otras facciones y sectas que nunca aceptaron la confesión de Augsburgo, ¿no? Espero que lo hayan leído, y ahí aparecen cosas muy interesantes, ¿no? de otras comprensiones, que algunas siguen hasta nuestros días también, algunas muy venidas a menos, ¿no? Que no deben ni llegar sí, deben ser, no sé si llegan a ser 10.000 personas, ¿no? Los seguidores de Schweckenfeld, me refiero, que ahí quedan un restito ahí por cerca de Filadelfia, creo que andan ahí todos ahí arremolinaditos, ¿no? Pero acá están específicamente las condenas a ese otro sector de la Reforma, por ejemplo, los anabaptistas, ¿no? Que tienen problemas con la comprensión, y esto es muy, muy importante y muy caro para nosotros, el problema de que no entienden los dos regímenes, y entonces plantean una separación total con lo civil. El cristiano no puede ser funcionario público, por ejemplo, ¿no? Y está acá en algunos, mi vista no da para encontrar rápidamente el punto donde eso lo dice, ¿no? Después aparecen los seguidores de Schweckenfeld, con sus cosas. Schweckenfeld se enamoró primero de Munzer, después de Lutero, y después tuvo problemitas con respecto a la Santa Cena con Lutero, y ahí se separó. Era silesiano este buen señor, ¿no? Luego tenemos los nuevos arrianos, ¿no? También hay problemas cristológicos en esta época, y por supuesto unitarios, ¿no? que llegan hasta el día de hoy. Es decir, el mundo de la post-reforma, o por lo menos el fin del siglo XVI, no fue quietito, no fue esa cosa tan idílica de la Paz de Augsburgo, católicos por acá, que sí, los católicos tenían todo muy bien cerradito, el Concilio de Trento les cerró y les puso su marquito de cómo eran las cosas. El mundo de la Reforma fue un mundo muy multiforme, y no exento de discordia, ¿no? O sea, no es que, bueno, yo no creo lo que vos creés y bueno, está bien, no, había palos y bueno,
cuando pasa siempre, ¿no? Cuando un grupo tiene poder y puede ejercerlo, normalmente lo ejerce sobre el prójimo que es distinto, ¿no? Ha pasado a lo largo de la historia, pasa lamentablemente también en nuestros días, y es una de las cosas que tenemos que ir pensando que no es forma de proceder. Así que este mundo de después de Lutero, la segunda mitad, ¿no? Porque Lutero prácticamente vive toda la mitad, salvo 4 añitos, toda la mitad del siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI, es un mundo muy diverso, muy conflictivo, y donde siguen más o menos existiendo los conflictos de siempre. Los turcos por un lado, los franceses por el otro, y las internas religiosas de los príncipes católicos y protestantes en el imperio. Pero, perdón, hay un hecho por ahí que vale la pena señalar. No tiene mucho que ver con el mundo de la Reforma en sí, ni con el ámbito geográfico en el cual nos hemos movido, pero sí muestra a nivel un poquito más macro una reconfiguración. Y sucede en la segunda mitad del siglo XVI, un poquito antes de que viera la luz nuestro bendito libro de Concordia, que fue, y sí, cuando lo mencione todos se van a acordar por las clases de literatura del secundario, la batalla de Lepanto, sí, la misma donde Cervantes ahí quedó tullido de una mano, de la mano derecha particularmente, ¿no? Sí, porque la batalla de Lepanto marca el fin del poderío otomano en el Mediterráneo occidental. Sí, en realidad fue una victoria medio, ¿no? Como batalla naval, sí, fue un gran hito, además histórica, pues fue la última gran batalla donde las naves eran propulsadas por remos. Después de Lepanto ya empieza la era de la vela en la navegación, ¿no? Por lo menos eso es importante. Pero la armada turca se va a recomponer, pero su ámbito de poder va a ser el Mediterráneo oriental. De última también los cristianos van a sufrir una gran pérdida, que es la conquista de Chipre por los turcos. Pero el Mediterráneo occidental va a quedar ya no va a haber más turcos ahí, y de alguna manera ahí es el freno del expansionismo otomano. No quiere decir que las fronteras sigan, ya el oriente del imperio quede tranquilamente libre, pero ya el imperio otomano no va a tener esa agresividad de avance hacia Occidente como lo tuvo, bueno, como habíamos visto en vida de Lutero, ¿no? Así que ese hito lo va a marcar la batalla de Lepanto, pero es un asunto más de la Europa del Sur, ¿no? Eso, ahí de los Austrias. El comandante de la armada era don Juan de Austria, ¿no? Esto no quiere decir, ojo, que desaparece la piratería en el Mediterráneo occidental, ¿no? La piratería de los berberiscos sigue, va a seguir hasta casi fines del siglo XVII, ¿no? Con todo, que va a ser mucho material para las novelas de la época, ¿no? Los cautivos de los moros, ¿no? Sobre todo las bases estaban ahí en lo que hoy es Túnez, ¿no? La costa norte de África, sobre todo Túnez, y bueno, en una islita muy especial, la isla de Yerba, que ahí se filmaron escenas de la Guerra de las Galaxias, digo, también es importante, pero ahí tenían la base los piratas, una base muy importante, los piratas berberiscos, ¿no? Y a los que les gusta la literatura clásica, ahí se identifica como que era la isla de los lotófagos de la Odisea, ¿no? Pero bueno, este asunto no tiene que ver, pero sí tiene que ver con el empuje turco remite, y ya digamos,
los sufrimientos como los que tuvo que enfrentar Fernando, el hermano del emperador, ya no van a ser problema, ¿no? El imperio va a tener paz. Y en todo este tiempo, pese a todo, el luteranismo se ha ido expandiendo también fuera del imperio, de distintas maneras, ¿no? Con más violencia, con menos violencia, con algunos hechos de sangre o no tanto, ¿no? A Escandinavia, a los países bálticos, se ha ido expandiendo, y hasta el día de hoy son países que siguen teniendo mayoría luterana. Inclusive justamente esta expansión hacia el lado del Báltico genera una alianza, un acuerdo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, porque a ambos no les convenía mucho la expansión luterana por los países del Báltico, ¿no? Así que el mundo ahora va a ir cambiando la conformación, sobre todo de Europa hacia el norte. De Europa hacia el sur se va a consolidar, Trento lo va a cerrar. También por estos tiempos va a pasar algo interesante. Va a haber una reforma del calendario. ¿No? Pero esta reforma del calendario, que es el calendario que está en vigor hoy, ¿no? El que usamos nosotros, el calendario gregoriano, ¿no? Va a estar acá. Y claro, se va a aplicar en los países católicos. Los países del norte los van a empezar a aplicar mucho después. Y lo van a hacer porque, bueno, tiene lógica, ¿no? El problema es que el año no dura 365 días y un cuarto, sino que dura un poquito menos. Por eso cada 400 años hay que descontar un bisiesto. Es un poquito más ajustado esto. Obra de jesuitas este nuevo calendario. Bueno, así que bueno, este es el mundo con el cual termina el siglo XVI. Y como bien... ¿Quiere un mapita, Farrer, de la expansión? Si quiere mostrarnos un lindo mapita, y bueno, también la hora va avanzando. Bien. Bueno, el mapita que nos está compartiendo Hernán tiene muchas más cosas de las que uno espera. Bueno, por supuesto, esa es una bellecita, ¿no? Ese es el mundo católico, ¿no? Por supuesto, los dominios de Francia, los dominios de los Habsburgo. No, mi cursor no se ve. Perdón. Los dominios de los Habsburgo hispánicos, ¿no? La península ibérica, que también Portugal queda unido con Felipe II a la corona de España, también, entre otras cosas. Italia, entre los estados pontificios y los estados de los Habsburgo en el sur de Italia, el Tirol, Austria, Polonia y Hungría. Después hacia el oriente tenemos, por supuesto, o a los turcos o al imperio ruso, que es ortodoxo. En verdecito están los enclaves luteranos, ¿no? Como vemos, bueno, la zona de influencia alemana, la zona alemana, no la Alemania del sur, más bien el norte, Prusia, esa colita que sale para Polonia, esa Silesia justamente, los estados bálticos, los escandinavos, Dinamarca, y después, y esto ya nos va introduciendo en lo que va a pasar en el siglo XVI. Como ven ustedes, hay unos territorios en color violeta. Son los territorios calvinistas. ¿Ven para dónde, ¿no? Donde se consolida la reforma, en esta otra mirada, va a ser en Suiza, ahí ese grandote en el centro de Europa, en los Países Bajos, bueno, para el lado de Transilvania también, y después en Francia, en ciertos islotes, ¿no? Y Escocia.
Y por supuesto en ese otro marrón un poco más oscuro es la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, ¿no? Así que fíjense cómo queda conformado el mapa del siglo XVI. Y esto que ya vemos de estas manchitas violetas, van a generar, bueno, en los territorios católicos la historia puede llegar va a tener ribetes trágicos, ¿no? Sobre todo en Francia, ¿no? La noche de San Bartolomé, ¿no? La matanza de los hugonotes, pese a que tenían algunas garantías, bueno, en un momento se acaban. Pero, como volvemos a recapitular, 1555, paz de Augsburgo, Iglesia Católica, Iglesia Luterana. ¿Y los calvinistas? Pues nada. En el imperio no existen. No son reconocidos. Bueno, y entonces sí vamos a entrar al siglo XVII. Y en el siglo XVII, bueno, vamos a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? La corona imperial, va a haber emperadores, muere Federico, Maximiliano se va a declarar neutral en cuestiones religiosas. Nada. Pero su sucesor, Rodolfo II, sí, va a ser un tipo muy peculiar. Y además porque está vinculado con algunos personajes históricos importantes. Rodolfo II va a ser un acérrimo católico, pero también le va a gustar mucho la astrología. Y va a vivir rodeado de astrólogos, y entre ellos un par de personajes importantes, sobre todo uno de ellos, ¿no? Kepler, ¿sí? El de las leyes de Kepler sobre cómo se mueven los planetas, esas 3 leyes de Kepler. Bueno, era uno de los que le vendía astrónomos, horóscopos al emperador Rodolfo, y el pobrecito lo seguía el emperador donde se reunía tratando de cobrar, que nunca le pagó, dicho sea de paso, y ahí se murió en un pueblucho de Morondanga, Weilerstadt, el pobre Kepler, tratando de cobrar los horóscopos que le hacía a Rodolfo. Dicho sea de paso, Kepler había tenido formación teológica luterana, ¿no? Así que vale la pena recordar que este personaje tan importante en la historia de la ciencia, de la astronomía, que había recibido la formación para ser pastor luterano. Bien, pero bueno, esto está en el marco de la anécdota. Otro de los que le vendía horóscopos al emperador Rodolfo era un danés, un mayor, el maestro de Kepler, que se llamaba, un tipo muy loco, Tycho Brahe, que bueno, tenía una nariz de oro, porque la original la había perdido en un duelo. Cosas de la historia. En fin, bueno, con todo esto vamos a llegar a un capítulo en el cual no nos vamos a meter, pero sí lo vamos a tener que aludir. Un capítulo triste de la historia por la gran violencia, tiene muchas fases, como estas guerras largas, que es la famosa guerra de los 30 años, ¿no? Que va del 18, claro, con el nombre que tiene no es muy difícil saber que es hasta el 48, ¿no? De 1618 a 1648, prácticamente la primera mitad del siglo XVII, tenemos toda una serie de movimientos bélicos que realmente causan mucho daño, destruyen muchas cosas. De seguro, por ejemplo, alguno de ustedes alguna vez habrá oído y cantado el himno Alma bendice al Señor, ¿no? ¿No? Este himno está compuesto por un himnólogo muy importante, Paul Gerhardt, perdón. Es un Te Deum, ese himno, ¿no? Y escribió muchos otros. Este buen señor perdió la mitad de su congregación en la guerra, ¿no? Y creo que un hijo también, ¿no? O sea, muchas congregaciones fueron diezmadas, ¿no? Se caían en manos de católicos. No, esto no quiere decir que cuando los protestantes entraban en una ciudad católica se comportaban como caballeros, ¿no? La guerra es así, la guerra saca lo peor del ser humano siempre, ¿no? Y más allá de todo, y aparecen personajes muy importantes acá, ¿no? No en las primeras etapas de la guerra, vamos a nombrarlo porque ustedes lo van a
lo van a encontrar, oírlo por otros lados, ¿no? Que es el rey de Suecia, Gustavo Adolfo von Vasa, de lo cual, por ejemplo, hoy hay una organización en Alemania que lleva su nombre, Obra Gustavo Adolfo, que apoya proyectos de iglesias protestantes a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Los eslovenos lo veneran mucho a Gustavo Adolfo, ¿no? Es importante. Y en muchos lugares es el paladín del luteranismo, ¿no? Prácticamente muere en batalla, dicho sea de paso. Pero no llega a las etapas finales, pero es un nombre que, bueno, como va a aparecer en otras cosas, y yo cuento una pequeña anécdota, esto es privadito nomás. Mi congregación, donde yo me confirmé, la mayor parte de la históricamente la mayor parte de la membresía era eslovena, y la otra parte alemana, ¿no? Y había un señor, ya afinado hace muchos años, que siempre le decía al pastor, ¿por qué en la oficina? Bueno, porque siempre, todas las cosas que hacían o dejaban de hacer las justificaban porque en Europa se hacía así, ¿no? Porque esas cosas, no, en Europa se hacía así, ¿no? Bueno, y siempre le preguntaba, y fui testigo de ello, al pastor, ¿por qué en su oficina no tenía un retrato de Lutero, claro está, y de Gustavo Adolfo? Porque su pastor en Europa tenía un retrato de Lutero y de Gustavo Adolfo. Así que bueno, vean que la importancia que tuvo este personaje en la imaginería de esta guerra de los 30 años. Anecdótico. Pero lo que me importa de la guerra de los 30 años, más allá de todos los tejes y manejes, y cambia mucho, y muchos territorios luteranos sufren mucho, después vuelven las cosas, es cómo llegamos a terminarla, ¿no? Que la paz, esta guerra de los 30 años termina con, o por lo menos el fin, es los tratados que acaban con ¿no? Los conocemos como la paz de Westfalia. Westfalia fue muy dañada en la guerra, dicho sea paso. ¿Y qué es lo importante de la paz de Westfalia? Más allá de que acabar una guerra terrible, o acabar cualquier guerra ya es un buen mérito, en la paz de Westfalia, ¿no?, se reconoce que también hay una tercera iglesia. Católicos, luteranos y calvinistas. Así que fíjense cuánto tuvieron que esperar los calvinistas para ser reconocidos. Prácticamente un siglo de clandestinidad, ¿no? Así que eso es el fin de esta guerra terrible, es este tratado, y lo que a mí me importaba destacar, que tiene que ver con lo nuestro, es que acá va a tener reconocimiento legal el calvinismo, ¿no? Y algunos territorios, Westfalia, por ejemplo, va a ser bien calvinista, y bueno, el mapa del imperio se va a reconfigurar en territorios católicos, territorios luteranos y territorios calvinistas. Y así van a caminar, y bueno, después ocurrirán otras cosas, pero mucho más cerca, bueno, no tan cerca, ya hace casi 300 años, pero de nuestro tiempo, donde va a haber uniones entre luteranos y reformados, ¿no? En Prusia, ¿no? De los cuales pues los primeros misioneros que vienen al Río de la Plata son de la Unión Prusiana, son pastores, el pastor Ziegler es un pastor prusiano, ¿no? Y claro, los sajones a algunos no les va a gustar ni medio que los obliguen a, si tienen que fumarse un pastor, si los luteranos se tienen que fumar un pastor reformado está bien, y viceversa, y lo que sea, hay muchos. Va a haber una gran corriente inmigratoria entonces de sajones a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y ahí van a aparecer en estas zonas de Pensilvania, fundamentalmente, ahí se van a asentar estos colonos sajones, y van a dar origen a las iglesias luteranas que, bueno, hoy conocemos en Estados Unidos, ¿no? Tienen su origen sobre estos procesos, pero que ya son del siglo XVIII, son del siglo XVIII, ¿no? Y principios del XIX. Pero vamos a dejar nuestra historia acá con esto, con que al final se reconoce también esta otra vertiente de la reforma. Pero, si oyeron bien, solamente católicos, luteranos y reformados tienen estatuto. Los demás
no son, eso también. Y de última también, a ciertos, si bien hoy en día todo Estado moderno tiene libertad de culto, porque es una cosa de derecho humano, no tienen a veces el mismo estatus ante el Estado, ¿no? El Estado alemán sigue reconociendo solamente a la Iglesia Católica, a la Luterana y a la Iglesia Reformada, ¿no? Entonces, las otras iglesias son iglesias libres, ¿no? Que no reciben de lo que el Estado recauda como impuesto eclesiástico. Idem a iglesias libres en otros países, ¿no? En Noruega, en Suecia, en Dinamarca, que no tienen, si bien todo el ciudadano tiene la total libertad para practicar su culto conforme a sus propias convicciones, como es un derecho humano, pero las instituciones no tienen el mismo reconocimiento, el mismo estatus legal ante el Estado, ¿no? También, ojo, que esto de que en cada estado somos luteranos, somos reformados, somos católicos, también tuvo, porque si uno no era de esa religión, podía tener problemas. Prácticamente hasta pasado la mitad del siglo XIX, en algunos países, para acceder a la función pública, puedo decir en Dinamarca, creo, y con seguridad, en otros de seguro también, había que ir con el certificado de confirmación para poder ser funcionario público, ¿no? Es decir, esto de ser de la Iglesia era parte de ser parte del Estado, ¿no? Es interesante, pero bueno, pero esas son cosas mucho más modernas. Nosotros vamos a quedarnos acá en La Paz de Westfalia, donde acabamos, y bueno, después más o menos todos hemos seguido en la faz religiosa Europa, por lo menos con más civilidad. En otras cosas, no muy civilizadamente, porque ya sabemos el siglo XX cómo fue, así que, bueno, si miramos más cerca nuestro, los Balcanes, Bosnia, Herzegovina, vemos que en Europa tampoco muy civilizados seguimos comportándonos. Pero va. Pero ahora es otro mundo el que ha quedado acá. Este mundo nuevo, después de Lutero, es un mundo, una Europa, que era una Europa monolítica, donde había un concepto de cristiandad, bien, con un rectorado muy clarito, desde Roma. Ahora Europa es un mundo diverso, los estados nacionales tienen otra mirada, ya empieza a aparecer los conceptos de ciudadano. Han habido cambios, ¿no? Las tasas de alfabetización aumentan. Es decir, esto también es una de las cosas que Lutero logra con tanto papel impreso que se produjo, ¿no? La Europa y el mundo, por tanto, ¿no? El mundo que conocemos, nuestro mundo, ¿no? Porque también nosotros en eso tenemos que reconocer que somos parte de ese mundo, es distinto. El mundo de antes de Lutero y el mundo de después de Lutero. Y ese mundo de después de Lutero va a caminar para llegar a nuestros propios días y va a dar cosas que en el mundo de Lutero no, de ese mundo que conoció don Martín, ese mundo que todavía estaba ahí medio pegadito a la Edad Media, en muchas cosas, en tecnología, en pensamiento, ya va a estar totalmente despegado y va a seguir otros rumbos. Así que bueno, con esto, perdón porque como siempre yo me atropello y ni siquiera, pero esta vez veo que nadie quiso interrumpirme, me atropello y hablo, perdónenme. Si hay algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. Y bueno, si quiere alguien mirar un poquito más, por ejemplo, sobre cosas mencionadas o aludidas hoy, y vaya a los libritos o al libro, no sé, según la versión que tengan en sus manos de don Justo González, que muy sencillamente, pero con seriedad, van a encontrar todos estos temas tratados. Sobre todo la expansión de la Reforma en sus distintas versiones en distintos países, ¿no? Cómo va a expandirse la Reforma. Y sobre todo, bueno, también hay una parte de historia que es interesante, del tráfico por el lugar de refugio de la gente perseguida. Eran dos: Inglaterra
¿no? En los primeros tiempos, y los Países Bajos. Los Países Bajos fueron un lugar de refugio, ¿no? De hecho, piensen que no tiene nada que ver con, o sí tiene que ver con lo religioso. Los escritos de Galileo Galilei, después de ser juzgado, ¿no?, y condenado a arresto domiciliario hasta el fin de sus días, publicó sus obras. ¿Dónde salieron sus obras a luz? Pues salieron en los Países Bajos. ¿Y cómo llegaron los escritos si el pobre Galileo estaba bajo arresto domiciliario y lo controlaban, ¿no? Pues, vivió bien, no fue violentado físicamente, pero estaba controladito. ¿Cómo llegaron sus escritos a los Países Bajos para ser impresos? Pues muy sencillo. Galileo sí podía recibir visitas. Y una de las visitas que recibió fue el embajador de Holanda, o de los Países Bajos, mejor dicho. Y los manuscritos se fueron en la valija diplomática. Y esas cosas, y eso no se revisa. Así que gracias a eso, sus escritos fueron publicados en los Países Bajos. Recibió mucha gente. Es el gran poeta inglés Milton, también lo visitó, ¿no? Y bueno, y hay una cosa, hay una historia linda, ¿no? Pues Galileo murió ciego, y bueno, conversando con Galileo, Milton lamenta que, maestro, que usted no pueda ver esto, pero no se preocupe, porque Galileo le hablaba de cosas de astronomía y le dijo, no se preocupe, yo tengo una vista de águila. Milton también murió ciego, después de escribir su poema tan conocido, ¿no? En fin, bueno, esto ya no tenía mucho que ver, pero sí muestra cómo ciertos lugares se hicieron el lugar de refugio para todos aquellos que eran perseguidos, sobre todo del lado católico, podían ir fundamentalmente los Países Bajos e Inglaterra. Allí fueron, por ejemplo, los reformadores de España, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que ustedes deben recordar bien por las versiones de la Biblia en nuestra lengua, ¿no? Terminaron ahí pastoreando congregaciones en Inglaterra, en Londres. Pero bueno, eso está en los libritos de Don Justo, que también es otra parte interesante, pero bueno, tiempo para todo no hay. Así que con esto los dejo y creo que tenemos que hablar un poquito sobre, porque algunos de ustedes van a tener que rendir el coloquio, ¿no? Van a tener porque fue su opción, lógico. Fue su opción y también hicieron los méritos como para estar habilitados para hacerlo, lógico. Así que, Hernán, si no hay ninguna pregunta o comentario, yo ya te cedo la palabra. Bien, bueno. Nos queda un ratito para ver si hay dudas sobre el coloquio. Si preguntas para hacer, ya están asignados los horarios, por lo menos de Alejandro, de Lucía y de Brian están. Nos falta asignar un compañero todavía, pero bueno, ya va. Esperemos que nos dé. No sé si los están viendo, los horarios. Perfecto. Alejandro serían las 10 Argentina, ¿no? Que nos pediste la última hora posible nuestra de la mañana. Con mucha lógica, te dimos la última hora posible de la mañana. Gracias, si no Hernán. querías que retire a las 5, nadie quería hacer un coloquio a las 5 de la mañana. No hay cabeza para eso. No. Bueno, después, y en un turno vespertino, por ahora Brian y Lucía, primero Brian a las 19:30 y a las 20 Lucía. Lo que va a cambiar en el Zoom es que cuando intenten ingresar van a quedar en la sala de espera hasta que termine el estudiante anterior, digamos. Cuando se va, ahí les damos acceso a ustedes. Pero no cuelguen, esperen a quedarse ahí en la sala de espera porque se está terminando con el anterior, ¿no? Con el estudiante o la estudiante anterior. Y no sé si hay alguna duda respecto del desarrollo del coloquio, los materiales, si están claros. Sí, Hernán, nada más tal vez solo que clarifiques por favor el tema del desarrollo del coloquio, ya que lo hablamos al inicio, entonces, para solo
refrescarlo un poco. Bien. Vamos a dejar de compartir para que lo pueda ver. En todo caso, compartimos la parte del coloquio. En principio, la primera parte del coloquio, hay que tener en cuenta que tenemos 30 minutos para exponer y para recibir las preguntas. Los primeros minutos deberían ser para presentar la obra que se leyó o se vio en el caso de la película. Pensando que ninguno, ni Octavio ni yo, en algún momento vimos o leímos esa obra, o sea, es una presentación desde ahí. El segundo momento es un momento donde ustedes puedan destacar aquellos aciertos en cuanto al contenido de este curso que consideran que tienen el libro o la película, aquellas cosas que fueron importantes, por eso en ese sentido iban los trabajos parciales, cuáles eran aquellos hitos de contexto que marcaban una importancia, que iban anclando el pasaje, que los puedan destacar en la obra. Y hay un tercer momento que quizás es el más de pensamiento crítico, el de más hondar, ¿qué de eso fundamental está faltando en la obra? Y hay mucho en estas obras que está faltando, ¿no? Algunas más, otras menos, digamos. Tienen quizás algo que los biblistas llaman los vicios de los traductores, ¿no? Según la época donde traducen. Bueno, esto tiene algunos vicios del historiador conforme a la confesión desde la cual historizan el contexto de la Reforma, ¿no? Y por eso están elegidas estas obras que ninguno de los autores es de origen luterano, ¿no? Para poder aplicar esa distancia, y lo citan mucho a Lutero, a propósito, ¿no? Poder aplicar esa distancia y que puedan analizar esas cuestiones que están faltando y que las puedan destacar en el coloquio. Quizás esto es el nudo del coloquio, esta es la parte fuerte del coloquio. Luego podemos hacer una o dos preguntas, Octavio, yo, y pedirles en un último momento, unos últimos 2-3 minutos, una devolución sobre el curso, además de la encuesta que van a recibir, que va a ser anónima, que van a recibir del IPC la semana próxima, que hoy pasé el mensajito que recibí justamente de Mercedes a la tarde, donde la encuesta les va a llegar por mail más tardar la próxima semana. Que eso ya es una encuesta anónima que nos sirve para mejorar el curso, para que ustedes evalúen ya la cuestión más amplia de lo que es cursar en el IPC, no solamente esta clase, estos docentes, sino el proceso, el desarrollo de los materiales, la didáctica, la organización. Bien. Es mucho más amplio y es para mejorar el funcionamiento del IPC. En cuanto al coloquio, para volver ahí, no irnos para el otro lado, estos son los 3 puntos del desarrollo de la obra. Presentarnos la obra como si no las conociéramos, haciendo un fuerte acento en aquellos ausentes, en aquellas cosas que son fundamentales y no las están mostrando, ¿no? O tal vez las muestran o las mencionan, pero como si no fueran importantes, ¿no? Estoy pensando, porque no está acá, en la película de Lutero de 1953, creo que es la alemana, ¿no? 54. Sí. Bueno, por ejemplo, la peste aparece como un protagonista fuerte en esa película. Entonces, eso es un acierto, digamos, pero podría ser un ausente también, ¿no? Que pase medio como que la peste es una cosita que está pasando y en realidad vemos que la primera Europa está marcada por esto, ¿no? El primer momento de la Reforma. A forma de ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto de clavar las tesis en la puerta de la catedral? La catedral que, bueno, catedral o iglesia del palacio, ¿no? Catedral no había en Witten, pueblito de mierda para que haya catedral ahí. Muy chiquitito. Bueno, estas cosas, empezar a encontrar estos detalles, estas cosas que son erróneas, estos faltantes, ahí está el nudo del coloquio, ahí está lo interesante, lo que lo va a nutrir y lo que les va a dar la posibilidad.
Bien, ¿alguna pregunta más? Lucía, Brian, Alejandro, y con el dedo ya nos está dando el ok. Bien. Bien, buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces yo luego les voy a pasar individualmente el horario de cada uno, lo vamos a poner en el aula virtual ahora cuando avise el compañero que falta inscribirse en qué horario toma, ya cargo todos los horarios. Pero bueno, ya pudieron tomar nota por lo menos ustedes de sus horarios. La verdad que les agradezco el compromiso, la participación que han tenido, cómo han estado, nos han aguantado las demoras y otras cosas. Y nada, un gusto. Nos vemos el lunes próximo. Nada, relajados, es una conversación, no pasa nada grave. No es la dieta de Worms. Nada, No. para nada, para nada, para nada. Y no hay jaulas, no hay jaulas. Bueno, Así que bueno, muchas gracias. Y nos estamos viendo el lunes próximo. Que tengan una bendecida semana. A ustedes, gracias, Octavio, gracias. Lucía, Brian. Que estén Chao. muy bien. Muchísimas gracias. Buena semana para Adiós. todos. Gracias. Igualmente.